Buenas noches. Para los que no me conocen, yo soy José Rojas. Conjuntamente con los compañeros del Colegio Goethe hicimos un foro de opinión y de información, y quería darte las gracias, Benigno, por habernos acompañado esta noche, y ya inmediatamente ahí Juan Carlos va a explicar un poquito lo que es nuestra asociación y después Mecho continúa. Asociación Goethe 73 es una asociación que se formó en abril del 2015, respondiendo un poco a la expectativa de los compañeros de formalizar una serie de actividades que ya veníamos realizando respecto de ayuda social y otros intereses, y quisimos realmente conformar una asociación que nos permita ordenarnos un poco. En realidad tengo que decir que la promoción Goethe 73 se caracterizó siempre por la gran unidad de sus miembros. Nosotros somos un poco más de 100 compañeros que nos recibimos en aquella época. Fundamos la asociación poco más de 80, incluso tenemos compañeros que viven, varios de ellos en Alemania, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. A lo largo de este tiempo tuvimos, en primer lugar discutimos qué es lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y la primera decisión fue que debíamos empezar a recibir una mejor información sobre la realidad de nuestro país, y así las cosas entendimos que esa realidad debía plasmarse a través de invitaciones que hicimos a autoridades de este país, a gente que tenía opinión respecto a varios temas. En este tiempo hemos hecho más de 30 conferencias, participaron entre otros todos los ministros del Poder Ejecutivo saliente, participaron críticos y autoridades referentes a varios temas de orden ambiental, de seguridad, de gente que vivió un drama particular como fue el caso de Fidel Zavala, también amigo de todos nosotros, y eso nos permitió conocer y poder discutir entre nosotros también con mayor autoridad de qué manera poder ayudar. Hemos emprendido algunas asistencias, algunas campañas, no digo comunitarias porque no sería ese el tema, pero siempre apuntando a que la acción de nosotros como grupo y en forma individual sea una acción positiva. Benigno, muy bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de la G73 a que nos cuente un poco qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a pasar a partir del 15 en el país y a través tuyo en el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias. Benigno, es todo tuyo. Voy a hacer una pequeña exposición de lo que pensamos y después vamos a dejar un tiempo para preguntas que puedan tener ustedes. La primera definición es que vamos a construir sobre lo que funciona bien. ¿Qué funciona bien? La macroeconomía. Y dentro de la macroeconomía, Banco Central y el Ministerio de Hacienda. El Banco Central va a seguir cumpliendo su rol, que es el de preservar el valor de la moneda y tener un sistema financiero estable, bien regulado y líquido. Desde ese punto de vista, la designación de José Cantero al equipo económico y como presidente del Banco Central es un paso importante porque demuestra continuidad en las políticas dentro del Banco Central, que es fundamental para la tranquilidad de los ciudadanos a la hora de velar por tal vez el más injusto de los impuestos, que es la inflación. El Banco Central ha hecho su trabajo bastante bien en los últimos tiempos y cada día se está acercando a la meta de inflación con más certeza. Desde el punto de vista de Hacienda, no vamos a transigir con la ley de responsabilidad fiscal. Creemos que la ley de responsabilidad fiscal es una ancla importante para contener el aumento de los gastos rígidos. Mirando nuestra historia, uno puede irse y remontarse al 2011,
En el 2011 hubo aumentos salariales por más del 40% del presupuesto, donde se consumió el 100% de los superávit de los 10 años anteriores y que nos puso en la situación que estamos hoy, ¿verdad?, de tener un presupuesto deficitario. Después de 10 años empezamos a tener un déficit en el presupuesto y hasta hoy lo estamos teniendo, y gracias a la ley de responsabilidad fiscal ese límite no se supera al 1,5% del PIB. Entonces vamos a seguir cumpliendo la ley de tal manera que los gastos rígidos no consuman todos los ingresos y puedan quedar recursos para el financiamiento de las necesidades en infraestructura, salud, educación, capital humano, que son realmente importantes de satisfacer y que no estamos pudiendo dar un servicio de calidad, seguramente por la escasez de recursos que hay para eso, ya que el presupuesto lleva el 75% del presupuesto va a gastos rígidos y salarios. Un porcentaje importante va para el pago de deuda, otro porcentaje importante va al pago de jubilaciones y pensiones, y el espacio fiscal que hay es cerca del 2% para las inversiones que se necesitan. 2% del presupuesto serían alrededor de 300 millones de dólares por ahí, más o menos. Creemos que eso no puede seguir, razón por la cual vamos a ser obsesivos con el gasto. Al respecto del gasto, vamos a formar una comisión con participación del sector privado para que se pueda analizar el gasto público y sugerir las medidas apropiadas para enfrentar los procesos de ajustes que son necesarios. Desde el punto de vista del gobierno, con respecto al gasto, por instrucción del presidente, vamos a dictar un decreto tan pronto de la suma, donde va a suspender el ingreso de funcionarios, salvo educación y salud, por el resto del año, hasta que podamos equilibrar y ver qué hacer después. Y suspender los aumentos salariales en toda la línea presupuestaria. O sea, va a tener un impacto importante a la hora de contener el gasto, que lleva muchísimos recursos. Desde el punto de vista de las inversiones, nosotros creemos que tenemos un país con un déficit inmenso en infraestructura. Para llegar a cerrar el gap necesitamos cerca de 20.000 millones de dólares que no lo podemos generar, y menos en el corto plazo sin afectar la sostenibilidad fiscal. Pero vamos a seguir con el proceso de inversiones que iniciaron en este gobierno, donde de 200 millones de dólares de ejecución anual en obras de infraestructura se ha pasado a 800. Creemos que nosotros debemos mantener eso hoy y ir aumentando en la medida que el espacio fiscal te permita. La ley de responsabilidad fiscal tiene un doble efecto: te contrae los gastos rígidos, pero también te da un espacio para hacer las inversiones en la medida que no tengas los ingresos suficientes para ello. Estamos viendo, en ese punto de vista, el punto de vista de Hacienda, estamos viendo con una comisión técnica que se formó, donde el Ministerio de Hacienda está transfiriendo toda la información que tiene sobre el estado presupuestario y fiscal, de tal manera que nosotros podamos saber con qué contamos y qué vamos a tener para los próximos 5 años, en atención a las promesas electorales que tenemos y a las necesidades que tiene el país. Y eso seguramente se va a terminar en los próximos días, y ahí vamos a saber cuál es el camino a seguir. Pero como primer acercamiento al problema, la idea es no cazar en el zoológico, sino tratar de que todos paguen lo que no pagan, ¿verdad? Hoy tuve una reunión en el Centro de Importadores, y cuando les pregunté a ellos, después de estar discutiendo la amenaza de los free shop en Brasil y un montón de cosas, que cuánto ellos estimaban que era la competencia informal, la competencia desleal que tienen de entidades o grupos que no pagan impuestos, ellos dicen que es más del 50%. Entonces quiere decir que en ese 50% es en el que tenemos que enfocarnos, en tratar de ese lugar sacar los recursos que se necesitan para hacer funcionar el Estado. Hoy por hoy las demandas en educación y salud son inmensas. Por alguna razón
el ciudadano recurre más que antes a los servicios de salud pública y a la educación pública y no están dando los resultados. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, en salud gastamos entre los recursos presupuestarios y los gastos de bolsillo del ciudadano, gastamos más que la región, pero gastamos mal. Pasa lo mismo en educación y pasa lo mismo casi en todo el Estado, ¿verdad? Razón por la cual el presidente decidió conformar una unidad de gestión para apoyar la coordinación dentro del Ejecutivo y dentro de todo el Estado para evitar gastar el doble por las necesidades que son únicas, ¿verdad? En ese sentido, una reforma importante que se tiene en mente es la reforma de la salud, integrar los servicios de IPS y del Ministerio de Salud de tal manera que se pueda beneficiar el Estado en la compra de medicamentos con la economía de escala. Hoy se presupuesta para la misma cantidad de gente, las mismas entidades, o sea, presupuestamos el doble y no llegamos a todos. En esa idea es encontrar un mecanismo que permita que, por ejemplo, en salud pública vos tenés el hospital de IPS y enfrente tenés el hospital del Ministerio de Salud Pública y tener los mismos recursos humanos que trabajan de acuerdo a los horarios en las dos entidades y tenés casi las mismas necesidades de los ciudadanos del lugar. La idea es tratar de unificar los servicios y las prestaciones de tal manera a ser más eficientes y tener una mejor calidad a un menor costo. En educación, la idea es liderar un proceso de reforma educativa. De acuerdo a todos los datos que tenemos, la educación nuestra no está calificada entre las mejores precisamente. Y hay un desafío importante ahí de tratar de proveer a nuestros niños de las herramientas que, no diría ya el futuro, sino el presente reclaman con respecto a todo lo que sea las nuevas habilidades para el mercado laboral, ¿verdad? Con respecto al mercado laboral, un dato importante es que no es que no hay oferta laboral, sino que no hay oferta de personas con las calidades y las capacidades que reclama el mercado laboral. Y el desafío es importante en tratar de encontrar un mecanismo que permita capacitar a nuestra gente. Tenemos pensado también desarrollar una política agresiva habitacional, apuntar a la clase media, media-baja. Creemos que hay ahí como un 1% del PIB al año que podemos generar en la medida de que podamos desatar los cuellos de botella en lo que hace generalmente al financiamiento. El financiamiento no solo al que va a comprar, sino también al desarrollador. Y hay una serie de regulaciones que deberíamos tocar y que estamos estudiando dentro del equipo y hacer las reformas necesarias para llegar a la gente que necesita y que pueda costearse su casa propia y dejar de pagar alquiler. Creemos que ahí países como los nuestros tienen un gran despegue porque encontraron una solución al problema del financiamiento y generan más del 2 y 3% del PIB, que nosotros si llegamos al 1 de entrada va a ser importante para pasar nuestro crecimiento del 4,5% que tenemos promedio en los últimos 15 años al 5,5-6%. Entonces ese es un desafío importante dentro de los grandes desafíos que hay de acá adelante. El otro que creemos que va a ser transformacional es la agenda digital, el e-government, tratar de digitalizar toda la prestación de servicios de parte del Estado hacia los ciudadanos. Creemos que ahí vamos a ser más eficientes y más transparentes. Los cuellos de botella van a desaparecer y así como desaparecen los cuellos de botella, van a desaparecer también los peajes a la hora de resolver los problemas, ya que con la tecnología todo va a estar en línea y no va a estar sujeto a la mano humana para poder o complicar un expediente o facilitar un expediente. Creemos que la agenda digital no solo va a ser importante para eso, sino para toda la ciudadanía en general. Estamos apostando a la conectividad. Cerramos un acuerdo con el BID que va a financiar
que va a financiar el inicio de esta agenda. Ese es un programa de 130 millones de dólares que esperamos tener ejecución desde el año que viene. El proceso del préstamo con el BID está en pleno trámite. Probablemente se termine este año de cerrar el acuerdo en Washington, y el año que viene esperamos tener el acuerdo del Senado y del Congreso en Paraguay. En todos los proyectos, una experiencia que estamos aprendiendo hoy es que todos los proyectos que no se avanzan o que no se terminan, probablemente tampoco lo podamos terminar nosotros, porque es iniciar de cero de nuevo, y un proyecto con crédito multilateral, entre que se aprueba la idea hasta la primera licitación en Paraguay toma entre 30 y 40 meses. O sea, te quedas con un año nomás ya de tu mandato. O sea, lo que vamos a hacer lo que estamos haciendo es subirnos sobre los proyectos que están funcionando y sobre los proyectos que están terminados, de tal manera a elegir de entre los que están qué podemos continuar y qué no. Hay proyectos importantes y que son transversales, que son de suma trascendencia para el país, que creemos que hay que hacer el esfuerzo de tratar de no pararlos, y otros que podamos iniciar, pero tenemos la experiencia de que todo lo que iniciemos nosotros probablemente lo va a inaugurar el próximo gobierno, ¿verdad? Tenemos un serio problema en la gestión que está anexada a la falta de capacitación del sector público, y que está anexada con eso a que en la tercera y la cuarta línea de los ministerios no hay la gente con las capacidades que se requieren, y atraer personas del sector privado cuesta, porque a la gente que se le paga por la gestión se le paga muy mal. Entonces, tener un cuello de botella del que te querés desprender no te puedes desprender porque gana mucho mejor que afuera, y al que le querés traer no le puedes traer porque no le pagas nada comparado a lo que puede ganar afuera. Entonces, hay un cuello de botella importante ahí que habría que de alguna manera arreglar. Creemos que vamos a mirar con más cariño al oeste, empezando por el Chaco, donde creemos que es una fuente importante y una potencia enorme de desarrollo, no solo agrícola y ganadero también, sino de necesidades importantes de infraestructura. Vamos a dotar de la infraestructura necesaria de tal manera que los productos lleguen de mejor manera a los centros de exportación. Que muchas veces ya se habló, pero nunca avanza en la fuerza que tiene que avanzar, es la construcción de un centro industrial importante, donde estaríamos colocando toda la infraestructura necesaria para que tanto los inversores paraguayos como los inversores extranjeros puedan realmente venir y no tener las necesidades de infraestructura que hay a la hora de proveer los servicios de la industria que tienen que proveer. Eso estamos eligiendo dónde vamos a hacer. Creemos que va a ser una ciudad de alrededor entre 5 y 10 mil hectáreas, donde la idea es dotar de toda la infraestructura necesaria para que vengan a instalarse, con todos los beneficios que podríamos dar hacia una industrialización de nuestro país, que creemos que es el camino que nos va a llevar a un desarrollo. En la política energética, el desafío más importante que tenemos nosotros es la negociación de Itaipú. Itaipú termina el anexo C, que son las condiciones financieras, en el 2023, y sus efectos se empiezan a ver en el 2022. El presidente tuvo una reunión con Jeffrey Sachs la semana pasada en Nueva York, donde estamos gestionando la contratación de él como asesor del gobierno a la hora de la negociación, no solo de Itaipú, sino de toda la política económica y de reformas que son necesarias. Creemos nosotros decíamos que seguramente las cuestiones de seguridad social teníamos como 20, 25 años para empezar a discutir. Parece que es mucho más temprano que lo que pensamos, ¿verdad? Y el problema no es solo el poder legislativo, sino más complicados son las sentencias del Poder Judicial, donde están equiparando las jubilaciones de los activos con los jubilados,
y eso no tiene ninguna forma de ser financiada. Y eso va a crear un problema serio en todas las cajas fiscales de continuar con esa tesis de que el jubilado debe ganar igual que el activo, cuando su aporte financiero fue diferente y no se genera recursos adicionales. Si eso fuera así, deberíamos generar impuestos adicionales al solo hecho de pagar las jubilaciones, lo cual sería también un despropósito. Pero hay un desafío importante, y dentro de ese desafío una pequeña parte es la superintendencia de pensiones, que nadie se explica cómo en Paraguay pasaron 70 años y no hay nadie que controle el ahorro a largo plazo del ciudadano paraguayo. No tenemos un órgano rector, no tenemos un órgano regulador, no tenemos un supervisor y no tenemos nada. Las inversiones se hacen de acuerdo al leal saber y entender el que está en el cargo, ¿verdad? Y de ahí uno se puede explicar de por qué hay tantos problemas en las cajas, ¿verdad? O sea, cada caja tuvo su problema. IPS puso a riesgo más de 600.000 millones de guaraníes al tipo de cambio de hoy, pero en su época fueron cerca de 300 millones de dólares que no están podidos ser recuperados porque están en las entidades en quiebra, que ya están todas quebradas y ya están todas cerradas las liquidaciones. Cajubi tuvo su aventura en el extranjero, tratando de invertir en proyectos fantasiosos que no cobraron ni el interés, ni mucho menos el capital. Algunas cajas compraron bancos en quiebra, y así cada uno tuvo un problema porque no hay un menú de inversiones y un regulador que tome medidas preventivas y proactivas. De ahí que para nosotros la superintendencia de pensiones es importante que exista, ¿verdad? Y también una buena noticia que tenemos también en estas reuniones que tuvimos la semana pasada en Washington, en Nueva York y en Washington, nos reunimos con las calificadoras internacionales, y Paraguay está muy cerca de ser grado de inversión. Está solamente en cancha de Paraguay hacer las reformas necesarias que hay que hacer y dar los pasos en la dirección correcta, y posiblemente podríamos llegar como consecuencia de un proceso al grado de inversión que va a significar para los empresarios paraguayos acceder a créditos mucho más baratos que lo que acceden hoy, y para el país también, lo que va a motivar un mayor desarrollo en la economía. O sea, el objetivo de las políticas económicas van a ser generar productividad y competitividad para que nuestro crecimiento sea más inclusivo, llegue a más gente y aumentemos en lo posible de nuestro techo, que es el 4,5%. Si podemos llegar al 6% al final del mandato, va a ser un paso importante, aunque tampoco es suficiente. Debiéramos tratar de llegar a 8 o 9 por año para adelantar nuestro gap que tenemos de retraso, que es tremendo en infraestructura y en capital humano, ¿verdad? Muchas gracias.